No cabe duda que todavía hay personas que piensan que somos indios y quieren cambiarnos, pues, espejitos por oro. Esta vez el empresario Pepe Hidalgo, quien ha salido ganancioso en muchas ocasiones con grandes proyectos y vinculado mucho al poder político, en especial a Hipólito Mejía, pues se granjeó, de qué manera uno no sabe, un decreto para poder construir un hotel en un área protegida. Vamos a ver este reporte, un libreto, señores, que no tiene desperdicios, para que ustedes entiendan quién es esta especie de corsario español y, por supuesto, qué es lo que realmente pretende hacer y dónde. Y ustedes saquen sus conclusiones. El actual ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, precisamente se ha caracterizado por ser un socio de la depredación medioambiental en la República Dominicana. Que no ha habido ningún ministro que hubiese tenido el criterio, por llamarlo de alguna manera, de darle un permiso ilegal. O sea, tenían la decencia y la vergüenza de respetarse y de respetar su cargo. Este ministro no. Este ministro le ha dado un permiso, lo mismo que ha dado otros dentro de áreas protegidas que también están siendo ahora mismo puestos en tela de juicio. No deja de sorprender la manera en que muchos funcionarios actúan. Se ha querido favorecer a Pepe Hidalgo, aun cuando esto va en detrimento de nuestro bien común como país. Y uno se pregunta, ¿por qué? Juan José Hidalgo no es un santo de esos que hace milagros, es un empresario multimillonario cuya vida ha estado envuelta en feos escándalos. Veamos algunos. En el año 2013, Air Europa, empresa del grupo Globalia, fue encarada a tener que devolver al Estado español 13.5 millones de euros, pues había cometido fraudes en la venta de billetes de avión con supuestos descuentos para residentes de las Islas Baleares y Canarias. En el 2016, el grupo fue nuevamente acusado y se le solicitó devolver 22.6 millones de euros más una multa de 9.5 millones de euros por fraude continuado en la venta de billetes a residentes de las islas. Ese es el tipo de inversión extranjera que nosotros queremos atraer. Una inversión extranjera maliciosa, dañina. Sin embargo, aquí han venido muchos extranjeros a querer hacer inversiones serias, y por el tipo de peaje y de entramados corruptos que hay en nuestro país, tienen que irse por donde vinieron. Nosotros tenemos que ser un país ciertamente atractivo a la inversión extranjera, pero una inversión extranjera sana, una inversión extranjera buena, donde ese inversionista gane, porque el inversionista, su nombre lo dice, inversionista, invierte para ganar, pero que gane él y que también gane nuestro país. No que gane él, ganen los corruptos y pierda nuestro país. Pero el andar del Señor no acaba ahí. En República Dominicana también ha hecho de las suyas. En el año 2013, la Asociación Dominicana contra la Corrupción solicitó a Pepe Hidalgo y a Felucho Jiménez explicar qué había pasado con los fondos que el Estado destinó para la creación de la aerolínea Air Dominicana. De los 3 aviones con el que iniciaría su operación la aerolínea nacional, solo uno apareció para la inauguración, el Boeing 737-300, aeronave que curiosamente no pudo alzar el vuelo por problemas técnicos. Vaya usted a saber qué joyita nos presentaron como una esplendorosa nave. Ofrézcome. Yo creo que Pepe Hidalgo debe tener socios dominicanos que tienen poder. Y solamente eso explica el que él haya burlado primero los reclamos que se hizo en el pasado de que pues le dijera al país qué hizo con esos 20 millones de dólares, porque el proyecto de la conformación de una aerolínea donde él iba
hacer los aportes de las aeronaves, desde hacer una unión entre Air Europa y Air Dominicana, lo que nunca ocurrió. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió con estos fondos que se le otorgaron al señor Pepe Hidalgo, y sobre todo venir ahora con este proyecto, evidentemente que cuenta con socios dominicanos y que pudieran estar enquistados en las esferas del poder. En el 2013 el empresario fue declarado en rebeldía por la Cámara Penal del Tribunal de Primera Instancia de la provincia La Altagracia, debido a que este no se había presentado a una de las audiencias de 2 juicios a los que debía comparecer, uno por alegada violación a la Ley 58-69 sobre propiedad inmobiliaria en perjuicio de inversionistas norteamericanos y otro por difamación e injuria. Así lo reseña esta publicación del periódico El Nacional. En el 2018, don Pepe se vio envuelto en un escándalo bochornoso con el que era su amigo Jorge Nader. Este último se querelló contra Hidalgo por una supuesta estafa inmobiliaria de unos $60 millones. Este lío en líos que vive este señor, y caros que son sus litos, siempre de millones y millones de pesos, dólares y euros. Definitivamente las sombras de este señor nos dicen que cuando se trata de tierra no conoce los límites, aunque aún no queda claro qué tanto tuvo que hacer para conseguir el permiso de medio ambiente o qué tanto tuvo que repartir. La verdad es que está feo para la foto, pues con el Parque Cotubanamá perdió el pan y el perro, porque esta batalla no es de un ministro o de unos cuantos políticos que se dejan corromper. Esa es la lucha de todo un pueblo negado a que roben un tesoro nacional. Fíjate lo que supone esta lucha. Nosotros estamos luchando contra el dinero y contra la corrupción con unas armas que son solamente la ley y la voluntad del pueblo. Realmente esta lucha es una lucha muy importante para el país, porque dependiendo de quién la gane es como nos va a ir en esta nación en los próximos años. Debido a la intervención del presidente Danilo Medina, el proyecto se encuentra detenido, en lo que una comisión asignada investiga la situación. La decisión del mandatario ha encontrado quienes la secundan, pero otros la consideran una cortina de humo que obedece únicamente a calmar las aguas, porque estamos en política y no se pueden crear ruidos para que el penco suba. Nadie le cree a esa comisión, nadie le va a creer. Es un asunto de un paño tibio, de bajar la tensión. Se crea una comisión, se baja la tensión, luego duran 3, 4, 5 meses, pasan las elecciones y ahí murió el tema. Pero nadie le va a creer dónde está la persona que intervino en el permiso. Eso es una burla más hacia el pueblo dominicano, porque si ustedes han podido ver lo que dice el decreto, suspende temporalmente la construcción y nombra la comisión a la persona que dio el permiso. Entonces, dime, ¿qué es lo que han hecho? No hay nada, aquí es lo que hay que respetar. Ese funcionario lo que debió estar ya destituido, porque no es la primera vez que él hace eso. Hay que ver lo que hizo en Valle Nuevo y lo que ha hecho en donde quiera que hay un parque. Porque él no respeta, porque como él no conoce de qué es lo que es parque nacional, por eso él no lo respeta. El macabro plan de destruir parte de esta zona protegida apenas alcanzó su punto cumbre en estos días, pero la historia es vieja y data desde antes del año 2000. Como fiera al acecho de su presa, Pepe Hidalgo esperaba pacientemente para tomar una porción del parque. Durante el primer mandato de Leonel Fernández, Omar Ramírez, quien se desempeñaba como director de áreas protegidas, emitió un supuesto y extraño certificado donde se atribuía que la parcela 24-A, cuya extensión alcanza los 240,000 metros cuadrados, no estaba dentro de los límites del parque. Pero fíjese usted en la imagen y sea juez, ¿está o no está? Bueno, hasta un ciego lo vería, aunque Esteves aparentemente tenía una venda puesta. ¿Por qué será? Nosotros no deberíamos entrar en estas cosas. O sea, hay algo
que es clave, y es que eso es un parque nacional que es propiedad de todo el pueblo dominicano. Y no puede ser que llegue aquí un señor y, utilizando influencias y malos manejos, se compre un trozo, consiga permisos ilegales y nos destroce una parte importante de nuestra biodiversidad. Corría el año 2000 y el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, emitió el desacertado decreto número 850-00, donde deja fuera del Parque Cotubanamá dicha parcela, dándole así una oportunidad de oro a los bajos intereses del señor Hidalgo. No podrá una ley estar por encima de la Constitución, no podrá un decreto estar por encima de una ley, porque el decreto es un acto administrativo que deviene del ejercicio que le confiere la Constitución de la República al presidente de la República, y es un acto eminentemente administrativo. La ley deviene de una decisión del Congreso de la República, que es quien tiene la facultad para hacer la ley conforme a la Constitución de la República como norma sustantiva o como ley sustantiva. ¿Qué significa eso? Que si la ley establece que hay un área determinada que entra en el área protegida, que le da la calidad de parque nacional, no puede un decreto que había sido emitido posteriormente a la ley declarando que esta persona tenía propiedad en esa parte protegida. Y eso es absurdo, porque en aquel momento seguía siendo Parque Nacional del Este. Entonces, que el presidente diga a un empresario, sí, tú puedes construir dentro del área protegida, y le dé un decreto, pues como si le da 17 decretos. O sea, no tiene esa potestad ni esa atribución. Entonces es un decreto ilegal. Y además de ser un decreto ilegal, es un decreto preocupante. Porque ¿cómo es posible que el presidente de una nación beneficie a un empresario con un decreto ilegal en contra de lo que son las leyes del propio país que tiene que regir? ¿Cómo consiguió eso? Pues no sé, hay que preguntarle al señor Hidalgo, pero desde luego es realmente preocupante. En octubre del mismo año, la propiedad fue comprada por el grupo Globalia a un costo de $3.7 millones. Obviamente era un precio de vaca muerta, del que Hidalgo se aprovechó. Él le vendieron un terreno baratísimo en una zona que está lindando con un sitio donde los terrenos valen 10 veces más. ¿Pero qué pasa? Que evidentemente el valor de ese terreno comercialmente era bajísimo, porque ahí no se podía construir. Entonces él lo que jugó es a algo que lamentablemente es bastante común en muchos países, y en este también, que es la recalificación de terrenos. Tú compras un terreno que vale muy poquito porque no se puede construir, y entonces un político te lo recalifica para que tú puedas construir mucho, y entonces el precio que tú has pagado automáticamente se multiplica por 10, por 20, por 100. Entonces el señor Hidalgo, que es un señor muy listo, pues decidió jugar a esto. Lo que pasa es que él no se dio cuenta que en este país no somos tontos, como él pensaba. Y como si se tratara de una artimaña muy bien armada para que la empresa quedara impune, en el año 2004 se promulgó la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. En esta se quita una porción de Parque Cotubanamá para convertirla en la zona de recreo, Guaraguao Punta Catuano, y es aquí donde está la parcelita que Hidalgo quiere para su complejo turístico. ¡Qué sabichoso! El Área Nacional de Recreo Guaraguao Punta Catuano no es ni nada más ni nada menos que toda la zona costero-marina del procurrente Caribe del Parque Nacional del Este. Son 13,5 kilómetros cuadrados de largo por 1 kilómetro de ancho, que sigue siendo área protegida, pero con un nivel de protección mucho menor que si fuera Parque Nacional del Este, lo cual es inadmisible. Según la ley, la zona de recreo Guaraguao Punta Catuano pertenece a la categoría correspondiente a paisajes protegidos, en los que se permite mantener paisajes característicos de una interacción armónica entre el hombre y la tierra, conservación del patrimonio natural y cultural y de las condiciones del paisaje original, así como proporcionar beneficios económicos derivados de actividades y usos tradicionales sostenibles y del ecoturismo. Es claro que con nada de esto cumple el proyecto de Pepe Hidalgo, pese a que en la nota de prensa enviada por Globalia ya no se habla de un complejo hotelero, sino de la construcción de 96 cabañas ecológicas, que seguramente no serán de canas y charamicos.
Qué Verdugo. Por mucho cambio de categoría que le hubiesen hecho a esa zona del área protegida, sigue siendo legalmente imposible construir hoteles en ese sitio. Pese a que durante muchos años Pepe Hidalgo ha querido mantener sus narices en esta zona de recreo, ha encontrado algunos obstáculos. Tal es el caso de la resolución 0009 del 2018, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y que en el párrafo 2 establece la normativa para el Área Nacional de Recreo de Guaraguao Punta Catuano. Se puede leer que está tajantemente prohibido la construcción de cualquier tipo de hoteles, apartamentos turísticos, infraestructuras no desmontables, camping, hacer fogatas, el tráfico de vehículos de motor, la pesca y hasta llevar hamacas. A la fecha, según esta certificación del Ministerio otorgada a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información, dicha resolución está vigente, por lo que uno se pregunta, ¿y entonces en qué se basó Ángel Esteves para dar luz verde al acaudalado proyecto? ¿Qué será lo que pasó por su mente o quizás por sus manos? Me duele como dominicano que nuestras autoridades se presten a ceder, a prestarse a la depredación medioambiental, no en nombre del desarrollo económico, porque el desarrollo económico, y así lo han demostrado muchos países del mundo, puede coexistir con la sostenibilidad medioambiental. Nosotros no podemos ceder en nuestra sostenibilidad medioambiental en nombre de un supuesto crecimiento económico. Y de un crecimiento económico que es una fábula, es una mentira, porque ese crecimiento económico del sector turístico en nuestro país, sobre todo en la forma en cómo opera en la actualidad, lo que nos deja a nosotros es miseria. Solenodonte, jutía, que son dos mamíferos endémicos en peligro de extinción, casi 300 especies de aves, más de 500 especies de plantas, muchísimas mariposas, insectos, reptiles. O sea, esto es un lugar de diversidad ecológica increíble que no se debe destruir. Por encima de toda normativa, el 14 de enero del año en curso, el señor Toyo, sea Esteves, le otorgó al empresario un permiso de construcción y como todo delito a cometerse en silencio, esperaron al 21 de enero, fecha en la que toda atención estaba puesta en la Virgen de la Altagracia. Sin más, empezaron a talar despiadadamente, sin pudor de que con sus sierras destruían el hogar de muchas especies. Las imágenes llenan de impotencia, pues cada árbol en el suelo muestra la crueldad de un inversionista que aún cree poder cambiarnos oro por espejitos, pero también el desatino de un ministro que no conoce lo más mínimo de lo que es el medio ambiente. Lo peor no solamente es el área que se va a desarrollar. Miren, entre la playa de Dominicos y la playa de Punta Cana, Dominicos está al lado de Valladolid, Punta Cana está en la zona de Bávaro, allí en la punta, ¿no? La única playa por ahí que hay es la playa de Palmilla, que está frente a Isla Saona. Es la única playa. ¿Qué quiere decir? El objetivo de ello es ir a Palmilla, construir ahí los hoteles. Es una playa casi del nivel de Bahía de las Águilas. Una playa hermosa, preciosa. Pero ¿qué pasa? Si hacen hoteles en Palmilla, ¿cómo van a llegar los turistas? En helicóptero. Van a llegar en carreteras. Y entonces hay que construir kilómetros y kilómetros de carretera dentro de ese parque. Lo más indignante es el papel jugado por Medio Ambiente ante el escándalo. De inmediato pusieron un letrero informando que se iban a construir facilidades para las oficinas administrativas y servicios de guardabosques. Definitivamente, qué verdugo es el señor Esteves, otro que nos quiere vender cuentos de camino. Señor presidente, haga algo. Los funcionarios públicos no se equivocan de gratis. Incluso hasta cuando cometen un error, lo cometen por algo, para beneficiar, y no benefician de gratis. Y es una pena que nuestro país, que debería ser un país atractivo a la inversión extranjera, porque este es un país que tiene muchos elementos para ser atractivo a la inversión extranjera, pero somos atractivos a la inversión extranjera de mafiosos. Vimos lo que pasó aquí con Arturo El Tiempo Márquez, un inversionista extranjero, un narcotraficante.
un corrupto, un ladrón, un delincuente. Yo no he visto una vergüenza más grande en toda mi vida. O sea, yo no he visto una irresponsabilidad en un funcionario público más grande que la que se está viendo ahora mismo. En la nota de prensa enviada por el grupo Globalia, afirman que se hizo un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, dicho estudio no ha salido a la luz. ¿Por qué será? ¿No sería esta la primera carta de defensa de Globalia de tenerla en verdad a mano? Imagino que si lo tenían, pues lo lógico es que publicaran de inmediato este estudio. Recordemos que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la costumbre de decir que se han hecho estos estudios y luego que uno los solicita no aparecen por parte. Como Esteves sabe que tiene el agua hasta el cuello, no se deja ver un pelo. Le solicitamos una entrevista a través del director de comunicaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Jesús Camilo, escuche usted cómo andan de evasivos. Tú sabes que eso ya hay una comisión designada. La próxima respuesta que habrá en ese sentido la tiene ya esa comisión designada. El ministro no va a hablar por ahora. Bueno, no te podría decir que no vaya a hablar. El hecho de que hable, eso podría hacerlo él. Pero te indico que hay una comisión, como tú bien lo sabes, designada para investigar todo lo relativo a ese tema, y en caso de ello te podría decir que yo puedo plantearle a él tu solicitud. De acuerdo. El punto es el siguiente, que quiero tenerlo claro. Hasta que la comisión no acabe el trabajo, el ministro, por ejemplo, no se va a referir a esto. No sé, porque vuelvo y te digo, yo esa parte no la sé, sino de entrada te digo que como hay una comisión, pues la comisión se referirá en su momento al trabajo que llevan a cabo. Ahora bien, de que él te hable o no, yo tendría que consultarlo con él a ver si permite la entrevista. Bueno, esperaremos la entrevista o a ver qué dice la comisión. Con suerte en una de esas baja un decreto de los que cortan ministros. De momento todo parece indicar que hay nervios en el ministerio. Tanto es así que en nuestra visita al parque, uno de los guardabosques nos dijo, sin saber que era grabado, que todo el que hable en contra de la construcción del proyecto es cancelado por el ministro. Nos revelamos el rostro del hombre para que no se tomen represalias en su contra. Porque si nosotros trabajamos con un ministro de Medio Ambiente y nosotros nos ponemos a salir en la prensa, este de lo que está denunciando. ¿A qué gente cancelado? Todo lo que ha tenido aquí la prensa no da cuenta que es verdad. Pero este ministro se ha creído que nuestras áreas protegidas son terrenos que él puede manejar como le dé la gana, que puede otorgar permisos pasándose la ley, y para conseguirlo, ¿qué es lo que hace? Pues los funcionarios que se le oponen los despiden. El último que ha cancelado es al mismo viceministro de Áreas Protegidas. O sea, el viceministro de Áreas Protegidas, que también se ha negado a darle los permisos de desbroce al señor Hidalgo para construir el hotel dentro del área protegida, también lo ha sacado de en medio. Entonces, claro, en el Ministerio de Medio Ambiente hay un ambiente de terror, absolutamente, porque los funcionarios no pueden hacer su trabajo de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a lo que les diga el ministro, utilizando sus propios, vamos a llamarle, no sé, parámetros de entender lo que es manejar el patrimonio natural de la República Dominicana. El Parque Cotubanamá, en conjunto con la zona de recreo Guaraguao-Punta Catuano, alberga la vida en su máximo esplendor. Es la masa de bosque forestal húmedo más extensa de las Antillas y hasta ahora la que mejor se conserva. Sus cavernas guardan invaluables vestigios de nuestros ancestros en forma de arte rupestre. En sus arrecifes, la fauna marina no conoce la depredación. Su riqueza lo convierte en un santuario para el turismo amigable con la naturaleza. Y como muestra de ello es que en el 2019 el parque recibió 1.300.000 turistas, lo que lo convierte en la zona protegida más visitada del país. O sea que lo que estamos jugándonos es muchísimo. Y hay muchos empresarios que están esperando a ver qué es lo que pasa. Porque como buenos empresarios, ellos no van a cerrar las puertas a un buen negocio.
Y si realmente a Hidalgo le dejan construir, en el Parque Nacional del Este se van a empezar a solicitar proyectos hoteleros en esos 13,5 kilómetros de playa y a la vez en Bahía de las Águilas. Bueno, yo no sé cómo se va a organizar allí, pero no sé, a lo mejor subastarán los terrenos para que se edifique, porque realmente la calificación de las dos áreas son exactamente iguales. O sea que la maniobra que se está gestando ahora mismo en el Ministerio de Medio Ambiente es realmente terrible. O sea, no es una cosita de un señor, un hotel. O sea, es destruirnos los dos parques nacionales más importantes que tenemos en el país. Hasta el momento, las únicas declaraciones de Pepe Hidalgo sobre el tema son las que dio al programa El Sol de la Mañana en la Feria de Turismo de Madrid. En sus afirmaciones defiende el proyecto a capa y espada. Yo creo que es muy bueno para Santo Domingo, un proyecto ecológico que creo que es necesario y muy positivo. Luego que se discuta a dónde está la linde del parque. Para mí el parque es completo, es todo Valladolid parque. ¿Por qué el parque termina aquí o por qué el parque termina allí? ¿A dónde termina? ¿Quién pone el deslinde? ¿Dónde está la muralla como hacían en Alemania? Oye, en Alemania, pues mira, unos son del este y otros del oeste, pues había un muro que los separaba. Aquí en el parque no está identificado dónde está el final del parque. Yo tengo un certificado y un decreto que me autoriza de Hipólito Mejía, donde ese parque o esa zona mía estaba fuera del parque. Así que yo no tengo que discutir con algo, documentos que tengo donde me dicen claramente que está fuera del parque. Ahora que los ambientalistas quieren volverse locos y no quieren más que ponerme en las redes sociales a París, pues ese es su problema, pero no es el mío. A mí me han analizado, me han dado un permiso y yo voy a ir adelante con las consecuencias. Su equipo de comunicación nos envió una nota de prensa en la que no se dice nada sustancioso, pero deja ver entre líneas que de su parte el proyecto va a continuar. En nuestra visita a la zona pudimos constatar que incluso los turistas están negados a esta construcción. Creo que sería un gran error, ya que hay que conservar la naturaleza. ¿Por qué tú entiendes que deberían conservar la naturaleza en esa área? Primero, es un parque natural y construir pues destruiría pues por lo que puede ser fauna y flora. Podría afectar. ¿Tú como turista te sientes más atraída a algo ecológico natural o ya sea un complejo turístico, una edificación? Ecológico natural. No estoy de acuerdo, porque es importante la conservación del parque. El mismo sentir tienen los nativos de la zona. Definitivamente Pepe Hidalgo está feo. Ninguna infraestructura de carácter permanente es viable en un ecosistema tan frágil como el Parque Nacional Cotubanamá. Ahora se quiere hacer cierta diferenciación entre lo que es el área de recreo y el parque como tal, la zona núcleo, pero para la naturaleza es todo lo mismo. Simplemente se hizo en un momento de cambiar esa categoría, pero la naturaleza no cambia categoría, sigue siendo todo un ecosistema muy frágil para cualquier infraestructura de manera permanente. La pelea está echada, Cotubanamá es parte nuestra y no vamos a permitir que se viole su riqueza natural. No hay millones que compren al parque, pero sobre todo no hay millones que paguen lo que la construcción del complejo turístico Live Valladolid nos dejará a corto y largo plazo. Pero a todo esto viene una pregunta obligada. ¿Y qué dice el ministro de Turismo de todo esto? ¿Qué dice? Bueno, nos afecta a cortísimo plazo porque evidentemente lo primero que genera es un proceso de desertización de un área muy importante del país, genera un problema muy grave de captación de agua, genera un problema terrible de pérdida de biodiversidad. No solo son los árboles lo que se mueren las aves que hacen los nidos en los árboles, se mueren todos los insectos, los mamíferos, o sea, todo. Y luego repercute también en la zona marina, o sea que afecta muy negativamente a los arrecifes de coral. Cabe destacar
comentar luego de ver este reportaje que nosotros hicimos contacto con el director de comunicaciones de Globalia, el señor Miguel Ángel Uriondo, quien quedó de respondernos algunas inquietudes que tenemos sobre el famoso decreto y lo que realmente quiere hacer el empresario allí, el desarrollador, el señor Hidalgo. Pero fue imposible porque nos dejó en visto. Luego de decir que sí, que iba a explicar, pues se desapareció. Se desapareció, lo que quiere decir que hay cosas turbias allí, porque si usted no la debe, no la teme. Y lo lógico era que nos explicara y nos diera una respuesta algo satisfactoria sobre esta situación. Nosotros daremos seguimiento a toda esta historia y por supuesto no vamos a permitir, y desde aquí pedimos que todos los dominicanos a una voz se unan en contra de este abuso y de esta depredación. Ya lo saben, seguiremos adelante, no a la construcción de un hotel dentro de una de las áreas protegidas más importantes de toda la zona. Esto es inconcebible. Y ese ministro de Medio Ambiente, Dios mío, que lo único que ha hecho es meter la pata. Señor presidente, por favor, ya está bueno. Si bien es cierto, él tiene ideas que son en un lado, vamos a decir, positivas, que hay que desarrollar, que ya el hombre tiene contacto con los animales y la naturaleza, el ecoturismo, pero no dentro de un área protegida. Hay que hacerlo respetando las normas y las leyes medioambientales. Así que, por favor, a ustedes sigan con lo que resta del contenido del programa.